Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. A medida que vamos creciendo, hacemos nuevos amigos y los padres y el hogar ya no son el único lugar seguro donde podemos encontrar modelos que influyan en nuestro comportamiento. A la larga, nuestros amigos también determinan rasgos de nuestra personalidad, creencias y valores. Pero, ¿qué pasa cuando estos amigos no son propiamente los modelos a seguir porque sus valores y comportamientos no corresponden a las expectativas sociales? ¿Qué pasa cuando nos acercamos y seguimos a estos llamados líderes negativos? ¿Porque un niño o un joven seguirían a un líder negativo? Hablemos de esto, porque también puede ser un asunto de familia. Aló. Aló, mi broki. ¿Qué hubo, parce? Mano, necesito que me hagas un favor grande. Claro, de una, parcero. Cuéntemelo todo, ¿para qué soy bueno? Parce, pues resulta que choqué el carro a la cucha y... Sí, necesito que te eches la culpa por mí. ¿Qué? Sí, haceme el cruce. No, a vos, ¿cómo se te ocurre? ¿Vos sos consciente de lo que me estás pidiendo? Yo te dije 1000 veces que no cogieras ese carro y mira lo que pasó. Sí, yo sé, pues... Pero vos sabes que yo te lo compenso. Es que Haceme el favor. no es si me lo compensas o no. El problema es que yo ya le caigo mal a tus papás. Y si yo les llego a decir eso, pues me van a odiar. Sí, parce, pero pues sabes que yo no te voy a morir. Haceme el cruce, vos le decís que es tu culpa y ya. ¡Francisco! Me parce, ahorita le hablo. ¿Qué le pasó al carro? Y no quiero que me diga mentiras. Pues, ma, yo te juro que eso no fue culpa mía. Fue Jorge. Que es que él me dijo que se lo prestara y yo se lo... Francisco, ¿usted por qué es tan terco? ¿Cuántas veces yo no le he dicho que corte relación con ese muchacho? Sí, yo sé, ma, pero es que él me insistió y yo no lo quería dejar morir y no sabía que esto iba a pasar. ¿Listo? A partir de hoy, corta amistad con ese joven. ¿Entendió? ¿Entendió? Sí, señora. No le escucho. Sí, señora. Jorgito, ¿estás ahí? Ningún Jorgito. Tu mamá tiene razón, nos vemos. Vea, parce, pero no se ponga así, no pasa nada, todo bien. Aló. Jorge. Mano. Los seres humanos somos sociales por naturaleza, ¿no? Ese es como nuestro sentido también para poder crecer y sobrevivir. Y ahí entran los amigos, que aparecen en todas las etapas, desde la infancia, cuando vamos creciendo, hay amistades que duran muchísimo tiempo, pero a veces también hay amistades que no nos hacen bien, definitivamente, y que podemos decir son como líderes negativos, a los que a veces seguimos sin saber por qué, o como por adaptarnos y ser aceptados en ciertos grupos. Sí, me siento hasta identificado con el caso porque en algún momento fui él. ¿Cuál de los dos? No, el protagonista. El protagonista. Porque más de una vez, pues por tapar un problema con mis padres, inventé historias y culpé a mis amigos. Y precisamente entraron ellos como en ese rol de malos amigos. Claro. Solo por mi culpa. Como también en algún momento llegué a ser como la mala influencia, pero no... No así, no muy grave. No, sí. Pero yo sí pienso que precisamente para lo que mencionas, yo tengo un niño de 12 años y lo que estoy haciendo en este momento es invitando a los amigos de él a mi casa, porque yo quiero saber, porque uno sabe quién es su hijo y también pues quiero saber de quién se está rodeando. Y me he encontrado situaciones donde uno empieza en compartir un almuerzo, en compartir una cena, en ir a una salida de cine y empieza a encontrar ciertas cositas donde el niño a la final se va a dar cuenta de que hay ciertas cosas que no van en pro de su bienestar, y de esos principios que han sido inculcados desde casa.
y tuve una situación, pues obviamente no al nivel de un carro, pero una situación así a nivel deportivo de mi hijo, donde él tomó la decisión de alejar a un niño y a mí se me hizo súper extraño. Yo, pero ¿por qué lo estás haciendo? Y él me dijo el por qué, y es porque veía que no había lealtad en el niño. Y en nuestra casa ese es uno de los valores, mejor dicho, que es innegociable. Nosotros tenemos un círculo que se llama el círculo de la confianza. Entonces él se ha creado con eso, y si la persona que no está a su alrededor no le brinda la confianza que él necesita, él simplemente va como llevándolo hacia un lado. Entonces me parece que desde muy pequeñitos nosotros tenemos como esa responsabilidad, porque la responsabilidad de padres es grandísima. Sí. Es el mejor, digo yo, es la mejor profesión que Dios me dio. Ay Dios, pero qué responsabilidad tan grande. Qué duro. Qué duro, y sobre todo, por ejemplo, situaciones como esas. Claro, cuando ya van creciendo. Sí, porque ahorita es una cosa sencilla. Claro. ¿Qué es eso del círculo de la confianza? Porque suena muy chévere, además como modelo también de educación en esta época, además tan difícil. Sí. Yo siempre trato de estar muy alerta de los comportamientos de mi hijo, pues el pequeño no tanto. ¿Cuántos años tiene el pequeño? Tiene 3 años. Ajá. Entonces él como que, pues todavía sí, espera un poquito. Sí, pero ahorita, 12 años es donde considero que este niño grande ya está necesitando más de esa compañía mía. Entonces, en un momento, él empezó a ir mal en el colegio cuando eso nunca pasaba. Entonces, ese tipo de alertas de una para mí fue: algo sucede y yo no lo sé, y la mamá es controladora por naturaleza, y las mujeres más. Entonces yo como que algo está pasando, y empecé a escudriñar, y yo tengo que inventarme algo para que él siempre nos diga en lo posible lo que está sucediendo para poderlo guiar. Entonces un día nos lo llevamos a comer lo que a él más le gustaba, para poder sacar información, entrar un poquito. Sí, a través de preguntas, y decirle, bueno, Sebas, ¿qué es lo que pasa? Y a la final encontramos el porqué. Y de ahí me nació, y le dije, bueno, a partir de hoy vamos a tener el círculo de la confianza en esta familia. Y ese círculo de la confianza, somos los 4, pues el chiquito apenas está arrancando, pero somos los 4, y donde no nos vamos a faltar nunca a ella. Entonces ya él está viendo confianza, mamá, papá, una novia, como que ciertos lineamientos que él ya empieza a decir, como que esto lo chequeo, esto no. Entonces pues vamos a ver cómo nos va de aquí en adelante, que es el reto duro. ¿Y cómo reaccionaron, por ejemplo, esa vez que hablaron y que él dijo pues la verdad de lo que le pasaba? ¿Cómo fue la reacción? Porque también de eso depende que haya confianza. La reacción, por lo menos de mi parte, fue: no pasa nada. Por más grave que sea la situación, por más que tú digas, no, es que mi mamá se va a enojar, mi papá se va a enojar, incluso me van a castigar, no pasa nada, porque a la final tú estás en proceso de crecimiento, de formación, y nosotros estamos ahí para guiarte. Entonces lo partimos desde ahí, y nos ha funcionado. Mi esposo sí es un poquito más como la mano dura, y ese equilibrio perfecto pienso que ayuda a que en situaciones que ahorita, cuando ese muchacho ya le estaba comentando que va a empezar con las fiesticas, que tome decisiones, y que cuando le llegue el amiguito, que esté así como medio desentonado de sus principios y sus valores, tome decisiones. ¿A qué te dedicas, Ana Milena? Yo soy empleada, trabajo en una de las empresas del Grupo Comeva, en la Fundación Comeva, y aparte de eso tengo una fundación de niños que a través del fútbol, mi hijo me llevó al fútbol, a través del fútbol buscamos precisamente sacarlos a ellos de un entorno que es en el distrito de Agua Blanca, pues se viven muchas situaciones. Yo creo que para nadie es un secreto lo que allí día a día los niños se exponen. Entonces me dedico a eso. Ese es el trabajo muy hermoso que me puso Dios en el camino a través de mi hijo, y lo estoy desempeñando este año en mis tiempos libres. Y es un reto. Allá sí que hay, me imagino, cosas interesantes. Más adelante hablamos sobre ese tema, porque vale, por supuesto también va mucho con el tema que estamos tratando. Daniel, cuéntame. ¿A qué te dedicas? Soy cantante y compositor, y empleado también en IKEA. Hace servicio al cliente. IKEA es un, no sé si distingue, ahí en el Mall Plaza. ¿Tienes hijos?
Tengo un niño de 6 años. De 6 años. ¿Cómo fue tu infancia? Digamos, cuando dijiste me siento identificado con el protagonista de este dramatizado, ¿cómo Pues, fue esa infancia y esa adolescencia? Pues la verdad sí un toque complicado porque soy hijo único, entonces la atención siempre estuvo encima mío. Prácticamente me tocó escaparme. Sí, O sea, te sobreprotegían mucho. sí, más o menos. O sea, no fui como para el lado de la calle, no me gustó como que ese lado oscuro, sino que sí el fiestero, como que no, que la rumba, que las chicas, pasarla bien. Entonces sí tomé más de una decisión que me enseñó mucho, que ahora precisamente estoy empezando a implementar con mi hijo, que es un espejo. O sea, yo todo lo que él está pasando literal es un déjà vu, todo lo he vivido. Y entonces ya es como una ventaja, pero a su tiempo una desventaja porque listo, ya sé cómo afrontarlo, pero no es la primera vez, entonces Un reto. vamos a ver cómo de pronto tú tienes cierta ventaja porque tienes 2 hijos, entonces excelente por ahí, pero me ha sido un poquito, pues, no difícil, pero sí como que impresionante a la realidad que pues yo de pronto tuve, porque pues los tiempos cambian, son gustos diferentes. Por ejemplo, yo me escapaba y no era la era del celular, la tecnología, sino más bien a jugar, que el bobby, la lleva, ponchado, etc. Y era como más llevadero. Hoy en día hay como más obstáculos un poquito peligrosos, diría yo. Claro, hay más peligro. Hay más facilidad al mundo de las drogas, a cosas indebidas en el internet, entonces uno tiene que tomar como ciertas acciones. Fue una adolescencia muy extrovertida, diría yo. Aprendí bastante y eso me ha ayudado también a llevar el rol que desempeño pues como artista, porque tengo un proyecto musical con otros muchachos que precisamente yo soy el líder. Somos 4, entonces pues es como que aprendiendo a separar cosas, porque en el medio del arte hay mucho desorden y folclore, y eso pues hace que si uno no tiene como unos valores, un pilar bien fuerte, uno se empieza a caer o se desvía. Vamos a una pausa para comerciales y ya seguimos con tu historia. ¿En qué edad, Daniel, fuiste un poco más rebelde, por decirlo así? Desde los 13, 14. ¿Y tuviste amigos que te llevaron a eso o tú eras el que los llevaba? No, sí tuve unas influencias que me sonsacaban, que ve, decirle que te quedas a dormir. Yo tuve un amigo que la mamá de él era muy amiga de mi mamá. Entonces había como cierta confianza y mi mamá pues normal. Pero el hombre sí era muy piquiña. Entonces, no sé, muchos problemas con chicas en la casa, amigos, o sea, la típica rumba en la casa. ¿Y eran de la misma edad más o menos? Sí, pues entre los 12 y 15 más o menos. Sí. Y no, pues, ¿qué te cuento? Te dejabas sonsacar, me estabas diciendo. Sí, o sea, era algo como que yo siempre fui como muy influenciable. Ya, aparte de ser amiguero, yo no sabía decir que no. Entonces, así mismo ahora... Suele pasar, suele pasar. Así mismo ahora uno ya se tiene que parar duro con el hijo de uno porque, como te comentaba antes, uno ya sabe qué hacer, pero entonces es diferente a cómo hacerlo. Ya el proceso es complejo, pero pues llevador. ¿Por qué crees que eras así? Digamos, ese tema de decir que no tenía que ver con tu familia. La sobreprotección, diría yo. Pues que también era un hogar católico, Sí. entonces había muchos estigmas. Yo soy fiel creyente de Dios y todo. Sin embargo, siempre como que si no hay un manejo en los hogares, como que entre más lo aprisionen a uno quiere más conocer. Como salirse. Salirse. Entonces yo creo que también era eso, porque que la televisión, que no podías ver esos muñecos, que no podías comprar estas cartas. que- Generan como esa curiosidad, además. Exacto, entonces no había como un método que estoy empezando a ver que ella tiene con los hijos, como que le muestra, le enseña para que sepa qué es lo bueno y qué es lo malo, ya usted verá qué decide, qué toma. Entonces, si me entiendes, fue como que, es como que eso más o menos. ¿Cómo eran esas escapadas y cómo reaccionaban tus papás, por ejemplo? No, pues Ni me acuerdo. el típico... Lo que le esperan a Milena, vean. Es que por eso estoy Aterrada, escuchando atentamente. No, porque mira lo que mencionas, la sobreprotección. Ajá. Y a veces... Y uno cree que eso está bien. Sí, claro. Y a veces nosotros los papás
ser muy sobreprotectores, porque como es nuestro hijo, lo más preciado, entonces que no salga esa burbuja. Hay que tener un equilibrio. Claro, claro, porque uno cree que está actuando bien y lo hace con toda la buena intención además. ¿Cómo reaccionaban ellos cuando pasaban estas cosas? Pues más que todo mi madre, lo típico, la chancla. La chancla. El castigo, nada de televisión, nada de salir en las tardes a la cancha a jugar, castigado. Mi padre sí fue más alcahueta, pero pues igual también tenía su mano dura, o sea, era más permisivo, porque pues prácticamente por él más o menos yo me salía, como que, como decíamos nosotros, le pasamos por la galleta. Ya. Pero bueno. ¿Cómo te iba con ese tema de los castigos? ¿Sí funcionaban o llegó un momento en que ya no funcionaba? No, yo creo que es peor, o sea, todo debe tener un proceso. Ya no puedes pretender que si encierras a alguien o lo privas de ciertos gustos o actividades, él va a salir como nuevo y aprender. Yo considero que debe tener un proceso, obviamente fiscalizado, como que qué estás haciendo, ya sabes, estas horas, algo. Un proceso que más o menos yo ya he ido pensando como que ejecutarlo con mi hijo, porque pues apenas está en primero y está experimentando las amistades, la conciencia y todo. Pero sí me estoy preparando para llegar al punto en que sea más suave que en lo que me tocó. O sea, tener una reacción diferente en la que mis padres tuvieron, ¿sí me entiendes? Para que no pase lo mismo. ¿Tus padres culpaban en algún momento a tus amigos? ¿Te dijeron algo de esas amistades? Sí, bastante, bastante. Tuve un amigo, el que te digo, Jonier se llama. No sé, mi mamá no me va a olvidar nunca el nombre. ¿Sabía que él era el sí. que te ayudaba con esas cosas? Sí, y el hombre tenía una influencia social, era como el más popular y yo era su mejor amigo, entonces para todos lados me quería llevar y, mejor dicho. ¿Qué te decía tu mamá? Que mucho cuidado con lo que hay en el mundo. Ya sí desde un principio de la juventud me fue muy clara con el tema de las drogas, las enfermedades, las ETS, entre otros problemas pues que uno encuentra fuera del hogar. Y pues yo sí fui muy consciente. Como te digo, pues obviamente yo experimenté muchas cosas, pero gracias a mi Dios no me quedé en nada y aprendí. Entonces pues eso mismo me hizo como forjarme ahora. Y la amistad hoy en día es tan curioso porque mi compañero está muy bien, está, si no estoy mal, en España, tiene una hija, una mujer por allá, entonces también sentó cabeza. Sí, como que cogió el camino. Sí, entonces pues espero que también, gracias a su experiencia que tuvo y que vivió, pues aplique también como método para criar a la niña. El hombre era muy inteligente, o sea, él sabía cómo salirse con la suya. Ana Milena, escuchando todo esto, digamos que con el tema de tu hijo, ¿te da un poco de miedo enfrentar todo esto de lo que se viene y de esas amistades alrededor? Sí, sí. Pues no sé si es miedo, sin embargo sí es preocupación. Como en que en el momento que pase, ¿cómo será que hay que reaccionar de la mejor manera, así como lo mencionas? Porque cohibir, no. Definitivamente no, tú lo has dicho y tú tienes la experiencia. Y yo cuando hablo con mi hijo y veo situaciones, me voy a mi adolescencia. Claro. Y lo peor era eso, cuando mi mamá me decía, no sales, ¿cuál no sales? Yo me buscaba la forma y me volaba, me iba, y independiente de lo que viniera encima, o sea, yo me salía con la mía. Entonces, eso me da como un poco de no sé, como de ansiedad, como qué va a pasar en esos momentos. Tú decías algo y me identifico súper y es prepararse. Tú lo estás haciendo ahorita que estás como papá y yo he venido preparándome desde que supe que estaba en embarazo de mi hijo, preparándome para cada día ser mejor mujer, ser mejor persona y asimismo poder ser mejor mamá. Y también, al igual que tú, la embarré. Fui a veces sonsacada y algunas veces yo sonsaqué, entonces todo eso como que yo hoy en día digo, sí, lo pasé en una época donde de pronto no había un acompañamiento como el que de pronto yo tengo en este momento para poderle brindar a mis hijos. Entonces cada vez trato como de prepararme más, como hoy en día con esta disponibilidad que tenemos a nivel mundial de lo que querramos,
lo podemos hacer. Entonces he hecho muchas sesiones de coaching precisamente para eso, para poder sanar muchas de mis cosas y poder asimismo poder entender a mis hijos y poder darles una mejor mamá. Vamos a ver otra historia del podcast de Manuela y ya regresamos. Hola familia, bienvenidos a un episodio más de Familia Sin Filtro. A veces en la vida nos topamos con amigos que nos duran toda la vida y se vuelven entrañables, pero en ciertas ocasiones damos con personas que fingen ser nuestros amigos y nos ponen en situaciones muy difíciles. Hoy tengo una invitada con quien vamos a hablar un poco de las amistades peligrosas. Bienvenida. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Aristizábal, soy arquitecta, modelo y actriz. Quiero saber qué te hizo darte cuenta de que tus amistades, de pronto más largas, se estaban volviendo un poco tóxicas. ¿Cuáles eran esas señales? Mira, yo creo que me ha pasado en diferentes ocasiones. Como decías tú, hay muchas amistades a las que uno se aferra porque son de toda la vida. Y resulta que esta amiga de toda la vida ha cambiado. ¿Cómo te ha afectado emocionalmente abrirle la puerta a estas amistades tóxicas? Más que cómo me ha afectado abrirle la puerta, yo pienso que han sido amistades que me han cuestionado en mi labor diaria. O sea, cuando tú empiezas a notar que hay amistades que te están drenando, que te están quitando demasiado tiempo y simplemente ves que ellas no están avanzando, que no están poniendo de su parte para querer crecer, para poder superar estos momentos difíciles, en ese momento pues tú empiezas a notar que es una amistad tóxica. Está bien que esta amiga la ames, la adores, entiendas por lo que está pasando en este momento, pero tú no te tienes que cargar con los dolores ajenos y no tienes entonces que empezar a hacerle terapia a una persona que simplemente no ha querido tomar las decisiones correctas en su vida y que está en un patrón, en un loop del que no puede salir. Y allí es cuando de verdad uno empieza a decir, fue madre, sí, ¿qué amistad está siendo tóxica para mí? ¿Qué estaba pasando alrededor con la dinámica con X persona que era tu amiga? Mira, me he sentido, entre comillas, traicionada en diferentes momentos por amigas. Y traicionada me refiero a tema con hombres, ¿cierto? Que no han sido honestas y luego me veo yo en un lío completamente ajeno que ni supe cómo entré, pero estaba involucrada de alguna manera. También tuve un tema súper doloroso con una amiga que era muy cercana para mí en la universidad. Casi que no quisiera responsabilizarla a ella por haber perdido un semestre, pero perdí una entrega que era súper importante en el semestre y ella sabía lo importante que era para mí esta entrega y me dejó caer. Me dejó caer era que teníamos un acuerdo para que ella recogiera unos planos. Yo estudié arquitectura y ella iba a recoger unos planos y los iba a llevar. Yo vivía mucho más lejos que ella y ella no recogió los planos, no los recogió y no me escribió y yo llegué a colgar mi entrega y los planos no estaban. Entonces sí hay una cantidad pues de sentimientos encontrados al respecto. Hay una frase que a mí me encanta, que me ha ayudado mucho como a soltar dolores para no atorarme en rencor, porque a veces si uno siente una rabia, si uno se repite una y otra vez que hice mal con esta persona para que me hiciera esto, si yo me he portado bien con ella, ¿cómo me hace una cosa de estas? Sí, total. Y esta frase me encanta y es: la envidia es la admiración malentendida. Muchas gracias por contarnos un poco de tu historia alrededor de las amistades peligrosas y todo lo que nos has dicho. Ustedes y yo nos vemos más adelante, aquí en Familia Sin Filtro. Daniel, ¿en algún momento identificaste que esas amistades o que ese amigo en particular era negativo para tu vida? Sí, claro. ¿En qué momento qué hiciste? Dejarme llevar, la verdad. O sea, uno por la picardía y como que querer experimentar esas sensaciones nuevas, salir a la calle, las fiestas. O sea, es como esa sensación por dentro de que vas a hacer algo malo, pero te está diciendo que no lo hagas, aún así lo haces, así mismo. ¿Y cómo te alejas? ¿Te alejaste en algún momento de esa relación de amistad? Cuando entro pues como a estudiar, ya, porque sí logré diferenciar como tu hijo que
si tomo un mal camino, lo que quiero lograr, pues lo pierdo. Entonces, pues me enfoqué más en como pues, sacar adelante el estudio y eso me ayudó. También pues me enamoré y ajá. Y pasaron otras cosas sí. después. Vanessa, como psicóloga, ese tema de los líderes negativos, ¿qué significan? ¿Qué es un líder negativo? Bueno, los líderes negativos son aquellas personas que casi siempre, la mayor parte del tiempo, están pensando en sus intereses propios. Es decir, como decir sus gustos, su plan y todo lo que quieran hacia sí mismos, opacando a los demás, sean sus amigos, sea la familia, sea por ejemplo un jefe a sus empleados, como no poder tener esa capacidad de escuchar ese mundo del otro, esos pensamientos del otro y opacar. O sea, esa es una de las principales características de un líder negativo, como ese creerse que su mundo gira alrededor de él y no tener la capacidad de justamente liderar, sea un equipo, sea, no sé, o sea, lo que un interés general pueda provocar. ¿Cuáles son los riesgos cuando aparecen esos líderes negativos en nuestra vida, especialmente en la infancia, la adolescencia, la juventud, que son etapas tan difíciles? Bueno, pues la verdad son muchísimos los riesgos porque justamente esas son etapas muy vulnerables donde si la persona, en este caso un niño o un adolescente, no tiene, digamos, como ciertas habilidades emocionales, ciertas fortalezas, pues inmediatamente una personalidad de un liderazgo negativo lo que va a hacer es arrasarlo, tener de manera súper rápida mucha vulnerabilidad a ese adolescente o niño. Entonces, de verdad que pues son muchísimas las capacidades que un líder negativo tiene de manera muy rápida de poder, digamos, influenciar a alguien en esta etapa justamente. Claro, y que tal vez no se ha identificado tan fácilmente, por ejemplo, que no lo identifiquen tan rápido un niño o un joven. ¿Esto lo hace más difícil? Sí, pues eso es muy relativo, ¿no? Porque uno no puede saber qué habilidad o qué destrezas pueda tener alguien para identificar, pero pues la mayoría te voy a hablar desde mi experiencia, como de lo que yo he atendido pues en el consultorio y todo esto, es las personas, claro, como no tienen en el momento la habilidad de identificar, es como que van, se dejan llevar, viven situaciones, etcétera, etcétera, y cuando ya vienen los ayayáis o los dolores emocionales, ahí sí como que llegan a reflexionar como, ay, yo por qué no escuché a mi familiar cuando me aconsejó que ese amigo no me convenía, ¿no? O como lo que siempre se escucha, ¿no? La mamá que la mamá tiene esa intuición y dice, hijo, no te conviene, pero pues el hijo, y si se está en esa etapa de la infancia, de la etapa de la adolescencia, exactamente, no hay esa escucha. Entonces, casi siempre es como la misma experiencia que hace que la persona tarde o temprano pues pueda reflexionar y darse cuenta que esa persona pues no ejerce como ese acompañamiento o liderazgo o amistad, digamos, como tan de mucho beneficio. ¿Cómo es posible que no reflexionen, tal vez? ¿Como que nunca reflexionen? Totalmente, sí, o sea, podría pasar que nunca se reflexione en el sentido de la persona al darse cuenta de que ese fue un líder negativo, sí puede tomar algún tipo de reflexión, como por ejemplo decidir si continuar o no la amistad, si continuar o no el vínculo, o tal vez también como pues poder hacer una comunicación también, ¿no? Porque un poco es como no estigmatizar, ¿no? Como el líder positivo, el líder negativo, porque pues en el mundo nos vamos a encontrar de todo, pero sí como vamos a tener esos recursos propios, singulares, internos, de saber enfrentar. Hay cosas interesantes en la conversación que hemos tenido y es como la metodología de Ana Milena con todo ese tema del círculo de la confianza, pero también Daniel decía algo muy interesante y es como que yo no era capaz de decir que no. Hablemos como de esas dos cosas. Primero, del no poder decir no. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues allí no hay como una respuesta general, ¿no? Sino que yo creo que es de hecho una respuesta súper singular, dependiendo a qué, al contexto de la persona, al contexto familiar, de hecho el contexto social. Nosotros, digamos, en Latinoamérica somos muy del amorcito, muy de como una cultura muy, le cuesta mucho el decir no porque no y sí porque sí, a diferencia de otros continentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo escuchaba ahorita, Daniel, tú decías como se viene de esa familia de sobreprotección, entonces es como cada historia va a traer también una, no consecuencia, sino como una manera de también uno decir, ve, estas fueron mis habilidades, sea porque hubo sobreprotección, sea porque hubo abandono, sea por lo que sea,
cada uno va a quedar marcado como por esa historia familiar que nos ha acompañado, y allí es donde entonces uno puede salir diciendo, de mi historia, de mi ambiente familiar, resulta que yo puedo salir y tranquilamente tengo el carácter de sí porque sí quiero, no porque no quiero, aún no sé, no estoy preparado. Entonces es muy relativo, ¿ya? Pero pues digamos que la mayoría de veces cuando hay esa, digamos, como dificultad para decir no, sí es porque hay cierto, digamos, como carencias a nivel emocional, como ciertas faltas de fortalecer ese carácter, esa personalidad y sobre todo la identidad, si estamos hablando sobre todo como en la etapa de la adolescencia, que es una etapa súper vulnerable, donde pues yo ahí voy a estar como con todo un mundo de muchísimas cosas, descubriendo exactamente. En el caso de Ana Milena, como padres, ¿qué hacer? Ella utiliza el círculo de la confianza. ¿Es una buena metodología? Pues ahorita que yo escuchaba a Ana Milena y yo creo que esa es el principio y fin de todo, porque Ana Milena decía yo me estoy encargando de mis cosas, de hacer también mi mismo proceso, y yo creo que eso es fundamental, porque a veces nosotros queremos ir a dar o a acompañar lo que todavía no nos podemos ni dar ni acompañar a nosotros mismos. Entonces, por supuesto que es maravilloso como cada uno siendo padre, siendo docente, ejerciendo una figura, digamos, como mucho más de autoridad, poder también estar en un proceso de mucha conciencia, sea con un proceso terapéutico, de análisis. Ahorita hay muchísimas, digamos, como posibilidades de espacios de ir a hablar de eso que no hablamos, que uno dice, ve, de niño me pasó esto, y resulta que uno sigue creciendo y no habla de esas cosas que de una u otra forma pueden obstaculizar en ese acompañar al otro. Entonces yo creo que lo principal como un padre de familia o una autoridad o un cuidador es también encargarse de sí mismos para poder generar esa seguridad en el otro, ese fortalecer ese carácter en el otro, esa confianza. Si yo no soy capaz de confiar en mí misma, pues difícilmente voy también a brindarle a un chico, a un adolescente, pues como estos ejercicios, estas prácticas de confianza. Entonces yo creo que todo empieza por uno mismo, de poder hacer ese proceso, y que son procesos que nunca terminan, porque pues la vida siempre viene con todas sus situaciones. Y sorpresas. Ana Milena, ahorita nos hablabas de tu fundación en el distrito de Agua Blanca, con jóvenes, con todo el tema del deporte. ¿Cómo identificas, por ejemplo, ese tema de los líderes y de los líderes negativos? Bueno, allí hay una situación, y es que los niños que están en esta zona día a día se enfrentan a diferentes situaciones de drogas, bueno, todo lo que puede existir. Dentro de la misma comunidad está mi socio, que se llama Edinson Sánchez, que él es quien está dentro de la comunidad, y él está todos los días con los muchachos entrenándolos. Entonces él identifica quién de pronto está empezando como a tener actitudes un poquito salidas como de lo normal, por decirlo de alguna manera, y él, con la medida de lo posible de él, empieza a cobijar a ese muchacho. ¿Por qué? Porque de pronto el papá ya no existe, la mamá lo abandonó, no tiene nadie, un cuidador que vea por ese niño. Entonces, a través de digamos que lo que nosotros hacemos en la fundación, lo que hacemos es cobijar a ese muchacho. No vamos a reemplazar la mamá y el papá, pues jamás, pero sí en cierta medida a través del deporte brindarle una alternativa diferente, y que ellos vayan viendo es que hay algo diferente a lo que yo veo en la calle. Daniel, por ejemplo, está en el mundo artístico. Sí. Este tema del arte y todo lo que tú haces ahora, ¿crees que influyó un poco para poder salir de cualquier situación con todas esas amistades negativas? Sí, precisamente, pues yo estudié diseño gráfico. Ajá. Y fue por ahí que empezó como el enfoque, y pues empezar a dejar de lado pues las malas amistades y los malos hábitos. El arte es muy importante, igual que el deporte, porque considero que son como habilidades que te ayudan a vos como persona, como niño, independiente de la edad, a matar el tiempo en algo productivo. Ya es el típico hobby que desarrolla tu habilidad, que, como hablamos ahora, si desde pequeño lo coges a flote, pues muy fácilmente te vuelves un profesional a muy temprana edad, y pues qué bacano sería, ¿no? ¿Tus padres te apoyaron en eso, por ejemplo? Sí, claro. Pues fue mi papá el que
que invirtió en la universidad. Mi mamá, ella fue estilista profesional y también fue como ese lado artístico. Siempre me inculcaba que hiciera lo que me apasionaba, que me dejara guiar por el corazón, pues en el arte, pues en la profesión que yo quisiera escoger, que fue pues el diseño, la música. Y sí, fue muy llenador, el resultado final fue muy bacano, muy bueno, porque me sentía bien. Cuando tú hablabas ahorita de tu hijo, que también tiene 6 años y que está como en todo este proceso, además, que te estabas preparando, ¿cómo te estás preparando? Como te dije al principio, tratar de encontrar como un método a través de mi experiencia, ¿ya? No tratar de repetir ningún error ni cohibir nada, sino escucharlo, porque los niños de hoy en día como que salieron el triple avispados, entonces toca estar ahí con ellos, hacer acompañamiento, para que pues no vuelva a pasar lo mismo. De todas maneras, a nosotros, Vanessa, como padres, eso nos da mucho miedo. Lo hablábamos ahorita con Ana Milena, y a pesar de que uno intente prepararse muchísimo para estas etapas, es muy difícil enfrentar la adolescencia y la juventud. ¿Qué hacer en estos casos? Sobre todo cuando identificamos una mala amistad, pero nuestro hijo o hija no se quiere alejar. Bueno, no, pues al inicio es como saber vernos con ese imposible, ¿no? Porque justamente una de las teorías desde la psicología es que dice así, lo parafraseo: si no quieres tener hijos con traumas, no tengas, porque pues es verse con eso de que va a suceder, ¿ya? Pero pues de una u otra forma, de verdad es como, y escuchando todo, es saber de que hay maneras, hay caminos, hay posibilidades, que todo va a depender de ese deseo de hacerlo, de ese deseo constante de estar en un trabajo, de ese deseo constante también de una comunicación. Ahorita lo decía Daniel, estos chicos ahorita están, es como muchas preguntas, además porque estamos en una época donde la información está a un clic, y si no son los padres, si no son los cuidadores que están dando a conocer todas esas respuestas, esas preguntas, a un clic, las pueden tener. Claro. Entonces los temores siempre van a estar, pero es también, bueno, me meto al laberinto del temor y cómo juego allí en el laberinto, y no dejarme llevar porque el laberinto sea muy grande, ¿no? Y yo creo que también es saber de que cuando yo digo hay búsquedas, es por ejemplo conversar con nuestros amigos, con nuestras amigas, lecturas, documentales, o sea, es como buscar, y también sobre todo es ese encuentro con ese niño, niña, con ese adolescente desde la palabra, desde la pregunta, desde qué es lo que pasa, por qué no deja esta amistad, qué le ofrece esa amistad, o sea, no tener miedo a esas respuestas que nos vamos a encontrar, que por más asombrosas que sean, es mejor uno enfrentarlas, atravesarlas, dialogarlas, hacer acuerdos y todo lo que tiene que ver en una comunicación, ¿no? Y sobre todo lo más importante es insistir, ¿no? O sea, algo que funciona muchísimo es como en la repetición, insistir en esa conversa, y para eso ¿qué se necesita? Tiempos de calidad, y pues sabemos que en ocasiones los padres con sus jornadas laborales, los chicos con sus jornadas académicas, pero de verdad ser tan valientes de decir el tiempo de calidad es súper necesario para ese encuentro real con esa persona. Vamos a ver más opiniones en Futuros Asuntos y ya regresamos. Hola, mi nombre es Giancarlos, estudio química y me gusta mucho escuchar música. Hola, soy Angie Quintana, soy comunicadora social, me gusta la locución y las artes visuales. Hola, mi nombre es Luisa Flor, estudio publicidad y me gustaría ser periodista deportiva. Bienvenidos chicos a este panel, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo será que podemos identificar una amistad peligrosa? Yo creo que una amistad peligrosa más que todo se basa es en cómo la otra persona le dice, no, tú no puedes hacer esto, mejor lo hago yo, a ti no te va a salir bien. Siempre trata como de opacarte
en ese ámbito. ¿Vos crees que hay una edad donde estamos más propensos a dejarnos influenciar por una amistad peligrosa? Sí, yo creo que la edad es como la adolescencia. La adolescencia es la edad donde los jóvenes somos muy susceptibles y somos muy manipulables. ¿Has tenido amistades peligrosas? Sí, y no tanto en el entorno universitario, sino más que todo cuando estaba en el colegio, alrededor de los 15, 16 años, porque pues yo estoy en un colegio bastante grande. Y a medida que pasan las generaciones, digamos que los adolescentes terminan siendo peores a como eran anteriormente, o sea, cada vez los adolescentes tienen como más mundo. Tomé como conciencia de lo que está sucediendo y dije, no, esto no es lo que yo quiero para mí, entonces decidí apartarme de esas personas. Inclusive hubo un punto de mi adolescencia, vamos a hablar más o menos de una edad de 15 años, me hizo alejarme como de mis padres, que normalmente yo manejaba un diálogo súper bien con ellos. Entonces, cuando llegan como en esos límites, uno dice, sí, o sea, con mi mejor amiga puedo aquí, con mi mejor amiga puedo allá, y todo lo quiere hacer con ella durante esa época. Yo normalmente no era así. Yo era más sociable, más abierta con todo el mundo, pero llegué a un punto en donde solamente lo hacía con ella. Yo siento que las mamás tienen razón en ese dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. Y por lo menos yo creo que vine a tener amistades así tóxicas cuando entré a la universidad. ¿Cómo les hubiera gustado que les hubieran hablado sus papás cuando se dieron cuenta que tenían una amistad peligrosa? Me ha gustado que pues mis padres y los padres de Colombia y la educación en general estén mucho más enfocados en poner límites sanos y reconocer cuando las cosas no son correctas o cuando hay banderas rojas. Yo también aprendí a poner límites, a decir que simplemente si a mí no me parecía o no me sentía a gusto con eso, pues ya, no más. ¿Será que estos líderes negativos son personas que tienen un potencial que está un poco manchado y alejado de un propósito positivo? Yo creo que sí, yo creo que quizás tengan traumas y quizás reflejen sus traumas o sus inseguridades así hacia los demás. Si creces en un ambiente pesado o no, eso no define quién eres, porque yo creo que uno, en la educación de uno y en la formación uno ya sabe qué es bueno y uno sabe qué es malo, entonces yo creo que son personas que a veces reflejan sus miedos o sus traumas, sus inseguridades y lo que hacen es como tratar de que la otra persona como que reciba eso y también se sienta así. ¿Un líder negativo puede cambiar? Sí, claro. Creo que el ser humano nos pasamos cometiendo errores, aprendiendo de ellos y cambiando. Siempre estamos en un cambio constante. Entonces, un líder malo sí puede hacerlo. Los malos líderes también tienen segundas oportunidades, digo yo. Claro. Muchas gracias por contarnos sus experiencias, chicos. Ustedes y yo nos vemos más adelante aquí en Futuros Asuntos. ¡Chao! Ana Milena, ¿qué tipo de límites has establecido con tu hijo? Mira que eso es algo que a veces yo me cuestiono porque pienso que le pongo muchos límites, pienso que tengo muchos. Sin embargo, trabajo en eso escuchándolo. Por ejemplo, el límite del uso de aparatos electrónicos. Se lo limito en un número de horas diario, pero ellos siempre quieren más porque pues esos aparatos son como adictivos. Es como una droga horrible. Entonces, ese tema de los límites no es fácil ahorita ya que él está entrando a esta edad. Y sobre todo ese es el con el que más hemos tenido así como confrontaciones. Apenas ahorita él tiene un celular, porque para mí en la medida de lo posible entregárselo cuando ya lo necesite. Ahorita se lo entregamos porque ya él está empezando a moverse un poquito más solo por su fútbol y demás. ¿Qué otro tipo de límites? La hora de dormir, porque para mí es clave que él duerma, descanse bien, para que pueda tener un día productivo al siguiente día, que es colegio y fútbol, que no es fácil, no es solamente el colegio, sino también que rinda deportivamente. El tema del respeto. Si hay una palabra donde no cabe ese límite, o sea, eso no se negocia bajo ninguna circunstancia en mi casa. Daniel, ¿tú aprendiste a poner límites? Sí, como precisamente en la hora de dormir también, y con los dulces, que nosotros en la casa compramos pues cositas para picar, galletitas, bocadillos, y en un tiempo tocaba colocarlo muy por allá porque pues si uno se descuidaba, ya te imaginarás. Entonces él fue aprendiendo pues como ese control, ciertos límites, porque pues él no puede comer tanto azúcar, y ya hoy en día pues ya lo maneja.
Otro límite también con los aparatos electrónicos, con la tablet y el computador, porque pues le encanta estar en YouTube Kids o pues ver Bob Esponja o cualquier programa que él quiera, y a veces se pasa. Independiente que el programa pues justo apenas está empezando, va por la mitad, pues ya se le pasó la hora pues del momento y empieza la pelea, pero pues ha sido llevadero, es un límite que se ha sabido respetar porque pues es como muy fácil. Me pongo a pensar en el futuro, ya cuando empieza a salir, los horarios de llegada, etcétera. Yo ahí todavía me toca prepararme, pero es llevadero todo por ahora. Vanessa, ese tema de los límites, muchas veces ponemos ciertos límites, pero no les enseñamos a ellos también a poner límites, cómo manejarlo, cómo hacerlo. Bueno, yo creo que lo principal es también como ese cuidador también se pone sus propios límites, ¿no? Porque ahorita que escuchaba a Ana cuando decía, esto es el celular, ¿cómo segrega como esa adicción tan rápidamente? Pero es que claro, nosotros estamos en una época del hacer, nosotros a cada momento estamos haciendo. Si no estamos trabajando, entonces estamos haciendo oficios, si no estamos comiendo, pero también viendo el celular o la televisión. Entonces, de una u otra forma, eso es lo que los hijos de una u otra forma también están viendo, ¿no? También en nuestras dinámicas de todo tipo. Estamos en una época que no para. Yo siento que después de la pandemia quedamos súper sobresaturados con todo esto de las redes sociales. Hay muchísimas cosas donde nos cuesta decir, venga, vamos a parar, vamos a sentarnos, vamos a hablar, no sé, como el típico momento cuando se va la energía eléctrica que hay que todos sí o sí. nos quedamos juntitos con una velita y en la mesa. Y está el real encuentro. Creo que es necesario que los llamados adultos volvamos a eso, volvamos a parar, a la quietud, a conectar para poder hablar del límite. Porque si no es como, listo, estoy hablando de un límite, pero yo tampoco tengo un límite, ¿ya? Entonces yo creo que eso es lo que está pasando ahora, y yo lo veo, o sea, lo veo y me pasa, por supuesto, también, o sea, hay momentos como que me obligo, listo, ya, las 10, ya hasta no más aquí. Meterte a la red social, porque entonces vas a estar allí 2 horas haciendo nada. Te transmito la duda que hubo en Futuros Asuntos, ¿un líder negativo puede cambiar? Por supuesto que puede cambiar, por supuesto. Lo más importante es que quiera, que la persona tenga esa rectificación del yo y diga, listo, me di cuenta que por acá no era, que no era la forma, que soy de una u otra forma, más que causarle daño a otros, causándome daño a mí mismo, y deseo ese cambio. Y el cambio, me gusta mucho todo lo que hemos hablado, porque nos centramos a veces en ese líder negativo y que el líder negativo tiene que hacer el cambio, pero estamos viendo que no. Nadie cambia si no cambia también lo que es su dinámica afuera. Yo siempre, por ejemplo, cuando en el proceso de un acompañamiento psicoterapéutico estoy con un adolescente que veo que tiene ciertas dificultades, listo, lo escucho, pero vamos a hacer también trabajo con familia, si es posible hablar también con la profesora en su dinámica de colegio, porque es que el asunto de esto del liderazgo negativo no es un asunto solo de un sujeto, también es un asunto de qué es lo que está sucediendo alrededor para que esta persona presente esa dinámica, ¿ya? Y yo lo llevo a todos los campos, por ejemplo, en nuestro país que es tan violento y a veces uno se encuentra como con cierto tipo de personas que uno dice, no puedo creerlo, pero que hay también detrás de esa persona, ¿no? Y cuando uno va como a estudiar biografías de esta gente, de los asesinos en serie, pues uno se da cuenta también de unas historias totalmente dolorosas. Fundamental entonces la comunicación con nuestros hijos, no hay que llegar a los extremos, hay que poner límites, pero también a su vez hay que evitar sobreprotegerlos. Gracias por estar en Asunto de Familia. Gracias.